Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, 905-222-0000, el acceso telefónico. Nuestro tema central de hoy es el balance del gobierno de mayo a diciembre del 2014. Ámbito legislativo, ámbito del Poder Ejecutivo, de las relaciones entre poderes, de la percepción, y para eso hemos invitado al diputado Mario Redondo. Él es representante del partido Alianza Demócrata Cristiana, que participó en la provincia de Cartago y que poco a poco va extendiendo su ámbito de acción. En unos minutos hablaremos con él. Entre tanto, arrancamos con Tiro al Blanco y usted nos acompaña según lo tenga a bien. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Empezamos Tiro al Blanco interactivamente, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para contribuir a este ejercicio de diversidad temática que nos permite abordar distintas aristas del acontecer nacional. 3 billones de colones es el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como usted lo oye, 3.000 millones de colones. ¿Recuerda cuánto discutimos sobre el presupuesto de la República que aprueba la Asamblea Legislativa? Bueno, el presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa es de 7.9 billones. O sea que la Caja de Seguro Social sola anda cerca del 40% del presupuesto del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones juntos. Por eso, cuando hablábamos de que el presupuesto que conocíamos los diputados es 30-35% de los recursos públicos de este país, y ahora lo demostramos con hechos concretos. La Contraloría le aprueba a la Caja el presupuesto, pero le deja una serie de reservas sobre transferencias. Esto indudablemente es un tema de gran interés nacional. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR, si usted nos quiere acompañar por Twitter, o La Hora que Ortiga, si nos quiere acompañar por Facebook, que son las opciones que tenemos. Algunas amigas y amigos me escriben por mensajería de texto o por WhatsApp. También los atendemos, pero como les decía la semana pasada, a veces me faltan dedos para el piano. Sin embargo, aquí vamos construyéndolo participativamente. Y una anotación importantísima de hoy, que no es novedad, pero cuando queda expresada literalmente en un medio de comunicación escrita, nos deja pensativos. 95% de los desechos sólidos de nuestro país serían reciclables. El titular dice son, yo digo serían, porque no son, puesto que no se están reciclando. Serían si construyéramos una cultura que nos permita abordar todas las disposiciones de basura y trabajarlas.
llantas, bolsas plásticas, cartones, vidrios, comida, papel, plástico, botellas, embalajes de diferente tipo, metales. ¿Se imaginan todo lo que se puede hacer? Pero nos ha faltado una política nacional en materia de aprovechamiento de los desechos sólidos. Una cifra como el 95% es gigantesca, y en un país tan chiquitito nos permitiría hacer una transformación total en el uso de lo que desechamos en cada hogar, en cada empresa, en cada comercio, en cada calle de nuestro país. Ya tenemos las primeras ortigas telefónicas. Buenas noches, ¿quién llama y qué plantea? Aló. Aló. Buenas, ¿cómo está? Bien, ¿con quién hablo? Gracias, Carlos Piedra, aquí de San Gabriel de Azorín. ¿Cómo me la Adelante, don Carlos. Gracias, muy amable. Mire, voy a hacer lo único que podemos hacer los habitantes de aquí de San Gabriel. Es para quejarme de la carretera que hay de la fila de Desamparados a Vuelta de Jorco y Azorín. Tiene como 10, 15 años que dejó de ser carretera para convertirse en huecos. El anterior alcalde, Víctor Morales, que ahora es ministro de Trabajo, fue un plato haba realmente, no nos hizo nada, nos cuenteó, votamos por él, porque yo era liberacionista, voté por el PAC, por eso, no nos hizo nada, y hago lo único que podemos hacer, porque la municipalidad es tontera ir a pelear, reclamar por los huecos y por decirlo así, por el robo que nos hacen. Acabamos de pagar en Marchamo el derecho a circular por los huecos que hay aquí en la carretera, a la fila, a Vueltejorco. Para terminar, aquí en Vueltejorco hay una empresita de reciclaje por mujeres. Ellas todos los miércoles de por medio recogen desechos para reciclar. Ese es mi comentario. Buenas noches. Muchísimas gracias por su mensaje, por su llamada, por su comentario y la ortigadita. Debo decirle al señor ministro de Trabajo que con toda seguridad le van a llevar el reporte, que aquí es tribuna libre, entonces la gente interviene y da sus puntos de vista. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Freddy Madrigal. ¿Quién? Freddy Madrigal. Adelante, don Freddy, usted le puede bajar el volumen a su radio, por favor. Bueno, al televisor. Al televisor. Bueno, el asunto que yo quería participar es el siguiente. En Costa Rica tenemos lo que se llama la economía de mercado. En otras palabras, los grandes almacenes y empresas transnacionales venden la mercadería, ya sea muebles, ropa, comida, etcétera, como les da la gana. Eso representa que Walmart, PriceMart, Alice y todas esas empresas enormes transnacionales compran grandes cantidades de mercadería, las embodegan, luego las venden durante un año antes de que se pongan malas y las van subiendo sin haberlas comprado nuevamente. En otras palabras, la gente tiene un sueldo que se le achica cada día más y los grandes comerciantes hacen miles y miles de colones o dólares sin haber comprado la mercadería. Como decíamos antes, la remarcan con nuevos precios sin haberlas comprado nada. ¿Qué hacen el gobierno, este gobierno o los gobiernos para controlar esos precios que antes, cuando no copiábamos a los norteamericanos y a otros países, había un control de precios? E incluso recuerdo que las barras de jabón venían marcado el precio para que no las remarcaran. Pero no estamos hablando solo de productos de necesidad básica como la comida. Estamos hablando de servicios, estamos hablando de muebles, de tecnología, de un montón de cosas que hacen miles y miles de millonarios, hacen miles y miles de dólares a los millonarios, y a los pobres nosotros que vivimos de un sueldo se nos achica cada día más. Muchísimas gracias
por su llamada, don Freddy Madrigal, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. En Facebook nos dice don Eddie Chinchilla, ¿qué balance? Si es un gobierno manipulado por los sindicatos y el Frente Amplio, o sea, vamos camino a ser la Venezuela centroamericana. José Rafael Flores nos plantea una que se la dejamos a don Mario para la parte en que vamos a entrar con él. ¿Qué le parece a don Mario Redondo la creación del Partido Republicano Social Cristiano? Ahí quedamos pendientes para entrarle a este tema. El presidente Luis Guillermo Solís ayer en cadena de televisión le hizo un llamado al empresariado costarricense para buscar un punto de encuentro con el propósito de equilibrar y dar certeza jurídica al nuevo Código Procesal Laboral. Nos llama la atención, veremos cuál es la reacción del empresariado, pero si se levantó el veto porque la ley está bien, y si la ley está bien no debería estar buscando aliados para corregirla tan rápidamente. ¿Dónde estará el problema? ¿El frío estará en las cobijas o estará en otra parte? Este es uno de los temas para el balance de esta noche. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, don Rolando, Marco de Heredia. ¿Cuál es su apellido? Marco Villegas. Adelante. Don Rolando, es lo siguiente, en relación al tema de ambiente y de reciclaje, siempre me ha llamado la atención por qué nuestro país, que en tantos temas ha sido de avanzada, porque en el tema de manejo de residuos no se plantea a nivel legislativo un proyecto de ley que tenga que ver justamente con la obligatoriedad del reciclaje de ciertos desechos a nivel de las casas y a nivel empresarial. Me parece que eso podría ser lo que mueva la aguja en ese 95% que usted nos menciona. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Debo decirle que el país tiene una moratoria decretada por el gobierno de la República para generar energía con biomasa y con desechos. Ahí hay una situación en proceso de dilucidarse, especialmente entre municipalidades donde hay una fuerza concentrada en Guanacaste que quieren buscar opciones y que no ha sido posible. Nos dice don Reinier Carvajal que cuando vuelve Carlos Roversi, el viernes, y nos dice Isabel Ruiz que estamos hablando de lo que vivimos de un monto fijo que día a día disminuye, lo cual indudablemente tiene que ver con un problema de calidad de vida. Y Micael Cael reporta su sintonía, estos tres por Facebook. Mientras tanto, Esteban Arrieta, S. Vindas, Alberto Valverde ya se reportan en sintonía por Twitter. Buenas noches, ¿quién llama y qué plantea? Buenas noches. Sí. Gonzalo Luna. Gonzalo Luna. Ajá. Adelante. Don Rolando, primero para felicitarlo por el programa. De vuelta, porque hasta hoy entro después de que volvieron a entroncar otra vez la Ortiga. Una pregunta y al fin, pero ojalá que me conteste también, porque es pregunta con doble propósito. ¿Será que al señor Solís se le está quitando la careta izquierda, totalmente de la izquierda, por los vetos que ha ejecutado, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, sobre todo la ley laboral ahora? ¿Por qué tuvo que recurrir a un veto habiendo una solución que fuera la Asamblea Legislativa? ¿Será por eso que es lo que yo digo que es izquierdista o no es izquierdista? Eso es todo. Muchas gracias por su llamada, don Gonzalo Luna. No le quito el cuerpo al tema, vamos a desarrollarlo con don Mario Redondo en unos minutos. Yo he hablado bastante del tema, pero quisiera una visión distinta de la Asamblea Legislativa, de lo que no son los bloques que tienen más diputados, sino de un hombre experimentado, fraguado y con una representación validada por una importantísima cantidad de votos en la provincia de Cartago. Entre los temas de esta noche importantes es que hemos venido hablando de encuestas. Bueno, hay un estudio del Instituto Tecnológico de Costa Rica que dice que el 60% de los entrevistados ve venir una crisis fiscal en el futuro inmediato de nuestro país. Esto no es un tema liviano, es un tema grueso, complicado,
con implicaciones en empleo, ingresos, estabilidad, paz, gobernabilidad, y hay que ponerle atención. Entonces lo mencionamos porque hemos hablado de encuestas de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico, de UCAEP, de la Cámara de Comercio, y se va configurando un panorama que requiere nuestra valoración, nuestro abordaje, porque eso es importante para el país. Dice Esteban, el frío está en la falta de voluntad política en arreglar los puntos pequeños de la ley procesal laboral, dice Surena. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, soy Gerardo Barrantes. Adelante, don Gerardo. Bueno, eso de la ley procesal la gente le ha dado mucha resonancia, pero realmente en Costa Rica el problema no son las leyes, el problema es el cumplimiento de las leyes. De hecho, el problema en Costa Rica no es la corrupción, es la impunidad. Entonces ahí, si existen en el papel o no existen, pues ya el chile está en si se cumplen o no se cumplen. Lo que quería decir era que ninguna plata es suficiente para financiar a una empresa como a una entidad, a una institución como la Caja del Seguro Social. Ninguna plata es bastante. Siempre será bien, ¿cómo se llama? Bien empleada la plata que está destinada a la salud del pueblo. Yo lo que creo es que definitivamente, pues sí, la caja está en proceso de desmantelamiento. La idea es dejarla en su mínima expresión, me imagino que como para indigentes, pues para que todo el mundo agarre se vea obligado a buscar a la salud privada. Le voy a poner nada más 2 o 3 ejemplos, hay muchos. Por ejemplo, la caja la arruinan la privatización de ciertas áreas, por ejemplo, seguridad, los intermediarios que le venden fármacos y los médicos. Esos son los que están arruinando los médicos tienen un pie en la caja, hay muchos médicos que tienen un pie en la caja y otro en los hospitales y las clínicas privadas. Entonces ellos por iniciativa propia pues desmejoran la atención, pues para que la gente coja a sus ¿cómo se llama? A sus empresas privadas. Yo creo que si el Estado no hace nada, si los que nos gobiernan no hacen nada, pues estamos a merced de esta gente. Por último, quería preguntarle a usted, ¿qué pasó con los 8 millones que se trajo de China Laura Chinchilla? ¿Y por qué permiten que alguien como Bernal Jiménez arruine al CNP por ser el que tiene la importación de los frijoles chinos? Buenas noches. Oiga, don Gerardo Barrantes sí que le gusta disparar con escopeta, ¿va? Me pone a mí a contestar cosas que probablemente podría contestar uno u otro de los aludidos. Yo no tengo la vocería de ninguno de ellos. Y le cuento una cosa, yo conozco que don Bernal Jiménez anda en diversos negocios, pero no conozco ninguno que tenga que ver con productos agropecuarios. Sin embargo, si usted lo plantea, todavía le dejo el beneficio de que pueda consolidar esa afirmación para darle un poco de seguimiento, indistintamente de las sintonías o distonías que yo tenga con alguna de las personas que se haya mencionado. Vamos a comentar de igual manera que el presidente Luis Guillermo Solís decidió que no habrá exploración ni explotación de geotermia en parques nacionales. Esto ha generado una reacción en cadena de sectores que han concurrido a la mesa de diálogo sobre energías para el país, que fue creada por el Poder Ejecutivo al inicio de este gobierno y que ahora se sienten defraudados porque creían que iba a haber un espectro de posibilidades para enfrentar las necesidades energéticas del país que hoy se ven truncadas en este campo específico. Recibimos 2 llamadas, paramos para entrar con la buena nota de hoy y luego con la entrevista de esta noche. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, don Rolando, Vianey Ortega. Adelante, don Vianey. Don Rolando, el asunto de la ley procesal laboral viene a beneficiar al sector privado, que no tenemos sindicatos, que somos explotados y que no tenemos garantías laborales. ¿Cómo es posible, don Rolando, que un juicio dure hasta 5 años, que se apruebe el fallo a favor del trabajador
y que la ley ampare al patrono a pagar la liquidación en pagos hasta de 5.000 a 50.000 colones por mes, indiferentemente de la cantidad. Lo primero. Lo segundo, en cuanto a esto de la alianza republicana, de ahí, sinceramente pienso que tal vez sea otro grupo de chupamedias que salen a proseguir con la impunidad sobre la corrupción en el país. Muchas gracias, don Rolando, y felicidades por el programa. Muchas gracias por su llamada y su comentario sobre el Código Procesal Laboral. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Alfredo Loaiza, ¿cómo está? Perdón, no le entiendo el nombre. Alfredo Loaiza. Adelante, don Alfredo. Sí, mira, yo no sé, don Rolando, me parece que usted es de los diputados serios, pero me parece, no sé si usted coincide en que el problema que tenemos con el gobierno, y el principal problema que tiene es de comunicación, no es transparente, no dice las cosas como son. Por ejemplo, la reforma del Código Procesal tiene muchas cosas buenas, es cierto, también tiene cosas malas, pero esa falta de comunicación, ¿verdad? De que, por ejemplo, con Avis, que le iba a desaparecer, que después no, que nombramos, que a Mariano no iba a nombrar, que después no nombra, que toda la forma que lo ha manejado esta cuestión del Código Procesal, que pasa. Él dice el viernes que va a emitir un decreto para evitar el proceso de las huelgas en los servicios básicos. Ahora sale que no, que en realidad lo que negociaron fueron 3 servicios puntuales. Entonces son cosas que uno dice, ¿quién está asesorando al señor presidente? ¿Verdad? Porque uno se da cuenta que hay una falta de transparencia, quieren decir que hubo cambio, que las cosas están haciendo como deben hacerse, pero finalmente hacen como ellos les da la gana. La concertación no vale perdón la expresión, un pepino, ¿verdad? Se llaman a los grupos, a las cámaras de empresarios, se llaman a la gente de la parte ecológica, etcétera. Veamos el caso de la parte geotérmica, ahora se le llama y después se dice que no. Entonces siento yo que hay una muy mala comunicación porque les da temor y después hacen las cosas, y tal vez si hubieran explicado, hubieran sido más sinceros y más directos, hubiéramos tenido más claro el panorama de todas las cosas que se hacen. Muchísimas gracias a don Alfredo, una buena pregunta, un buen cuestionamiento, hay que ver cómo lo responde en su momento el gobierno. Cerramos tiro al blanco, venimos con la buena nota y nos vamos inmediatamente después con Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Hola, amigas y amigos, les habla Nuria Marín, soy analista internacional y les invito para que acompañen a Carlos Roversi y Rolando González en La Hora que Ortiga. Muchísimas gracias. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La noticia positiva les parecerá a ustedes extraña, pero es la decisión de Arecep de retornar con sus oficinas a Sabana Sur. Ahí tienen un predio, han hecho estudios con 2 consultorías, una concluida y otra en proceso, para construir en ese terreno las nuevas instalaciones de Arecep. Y usted pensará que mi afirmación tiene que ver con el costo del alquiler. No, para nada. Tiene que ver con la accesibilidad de la ciudadanía. Arecep es una autoridad reguladora de servicios públicos y cuando está a la distancia que actualmente tiene, cuesta mucho que el ciudadano y la ciudadana común y corriente lleguen allá. Volviendo a la sabana, estarán cerquita de las redes de autobuses, del tren, de ir a pie, para que la gente pueda hacer uso de ese instrumento jurídico, ese instrumento de control y ese instrumento de regulación que debe estar de la mano con la ciudadanía. Por eso, nuestra buena nota de hoy es por la decisión de trasladar de nuevo Arecep a Sabana Sur. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones.
Un saludo muy especial para Rolando González y Carlos Roversi y a todos los amigos y amigas de La Hora que Ortiga. Espero que este programa continúe siendo un espacio de crítica constructiva, de crítica objetiva en el campo social y político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos a La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, y desde luego a quienes nos mandan mensajes y WhatsApp, pues ahí los vamos sacando al paso del programa. Hoy nos acompaña don Mario Redondo. Él es diputado, ya lo había sido, fue presidente de la Asamblea Legislativa. Hoy le pedimos que nos acompañe para analizar cuál es el balance del 1 de mayo a diciembre, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Gobernabilidad, conducción del país. Vamos a dejar que don Mario nos haga una introducción y luego empezaremos a interactuar con los mensajes y las llamadas de ustedes. Don Mario, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Y cuál es su apreciación de lo que ha ocurrido en este primer segmento del gobierno? Sí, muy buenas noches, Rolando. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que nos escuchan o nos observan por Canal 2. Pues debo decir que a estas alturas del año me siento cada vez más preocupado por la situación y el avance de gobierno o el desarrollo de gobierno. Me parece que este es un gobierno que le faltó a la verdad con los costarricenses en muchísimas cosas de las que planteó en campaña. Este es un gobierno que llegó sin una propuesta clara de gobierno, sin un plan de acción, un rumbo definido. Si usted observa la agenda de sesiones extraordinarias, tanto del mes de agosto como la de ahora del mes de diciembre, uno se dará cuenta de que en realidad no hay una lista de proyectos, de iniciativas que transformen este país. El tema que se dijo en campaña de tener el mejor equipo y el mejor plan de gobierno, tal y como se vendió, de generar un cambio positivo en la forma de hacer política y en la definición de grandes temas para este país, pues no se ha observado. Yo particularmente no he observado ni en la Asamblea Legislativa, ni en los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso, ni en los temas planteados al país, realmente aspectos que nos enrumben a mediano y a largo plazo a transformaciones trascendentes. Le quiero citar 2 o 3 ejemplos, ¿verdad? El gobierno promete el 4 de agosto que para el 15 de noviembre iba a enviar el proyecto para cerrar el CONAVI y crear un Instituto Nacional de Infraestructura. Sin embargo, al día de hoy, 15 de diciembre, un mes después de que se pasó la promesa, no se ha cumplido esa. El gobierno promete que Mariano Figueres no va a estar en el gobierno, promete que va a desaparecer la DIS, nos habla de una disminución en los costos de la electricidad, nos habla de un sinnúmero de temas que realmente a la hora de operativizarse no se observan. Ejemplos de errores importantísimos. Un gobierno y un partido que habló por mucho tiempo de darle espacios a la mujer, ahora acaba de recibir 2 resoluciones de la Sala Constitucional porque nombró 2 juntas directivas importantes, como la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, BAMBI, y la Junta Directiva de la JASEC, de Servicio Eléctrico de Cartago, y no designó un número de mujeres importante, nada más una mujer en ambas juntas directivas. Obviamente la sala le enmendó la plana y ahora están sin junta directiva, por lo menos el BAMBI está en este momento sin junta directiva. Ese es parte de los grandes errores que se viene a confirmar cuando por aspectos muy coyunturales deja de tomar medidas en materia
de gasto público. Vamos a ver, este gobierno comienza con señales muy negativas en materia económica, una con un aumento muy por encima de la inflación al Fondo de Educación Superior, y un aumento también para el sector público por encima de las posibilidades económicas del país, lo que muy rápidamente genera una mala calificación de la calificadora de riesgo Fitch, que termina pasándonos factura en el pago de una suma ya multimillonaria en materia de intereses de la deuda pública. Este tipo de señales, junto con lo que se observa en las últimas semanas, la encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica para consumidores, la encuesta de UCAE para empleadores, la encuesta de Manpower para empleo para el año entrante, la encuesta de empleo también del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nos muestra un aumento en el desempleo de un 10%, nos muestra una señal creciente, se duplicó el número de pesimistas y disminuyó a la mitad el número de optimistas. En el caso de los consumidores, una visión de parte de los empresarios de un 61% que considera que no va a crear nuevas plazas el año entrante. Entonces, un país donde está creciendo el desempleo y los generadores de empleo sienten que no van a crear nuevas fuentes de empleo el año entrante, con un déficit fiscal por encima del 6% del PIB, con un desempleo del 10%, con una tasa de pobreza que aumentó según la última encuesta a octubre de la encuesta nacional de hogares. Y he citado cifras, he citado datos, son evidencia concreta de que estamos en un claro retroceso en este país, que el cambio no era un cambio en positivo. Yo creo, y lo expresé el mismo 1 de mayo, el cambio era inevitable. Este país quería y quiere un cambio. El crecimiento era opcional. Y muy lamentablemente la administración Solís Rivera ha desaprovechado la confianza que le dieron 1.300.000 costarricenses y muy rápidamente está dilapidando toda esa confianza, generándole al país una situación que a mí realmente me preocupa. Sobre ese particular, decisiones como la del viernes pasado, una enorme falta de destreza en las negociaciones políticas, en el diálogo político, no han generado, o lejos de generar confianza con los actores del sector privado, del sector de los partidos políticos, digamos, ha hecho crecer la desconfianza con respecto a su sinceridad a la hora de plantearse algunos temas, pero no solo a su sinceridad a la hora de plantearse esos temas, sino también al conocimiento de los temas de la agenda nacional y de los grandes retos, siendo que tiene el país un grave problema fiscal, pero uno revisa la agenda para sesiones extraordinarias y para el gobierno fue más importante convocar un proyecto para transformar o convertir a la cannabis, la marihuana, o permitir el uso de la marihuana. Fue más importante eso que convocar la reforma a la ley de pensiones del Poder Judicial, que está prácticamente en quiebra. Para el gobierno fue más importante convocar un proyecto que establece el mes de agosto como un mes de interés histórico, que convocar, por ejemplo, un proyecto de ley de reforma de las administraciones públicas que presentamos nosotros, que presentar un proyecto de ley de inversiones públicas, que presentar un proyecto de ley de rendición de cuentas. En fin, hay una serie de errores y a veces hasta, usando una palabra que usó el presidente en su informe de 100 días, de chambonadas, de errores de bulto que definitivamente son motivo de preocupación. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo Poveda. Tema: balance de la primera fase del gobierno, mayo-diciembre del 2014. 905-222-0000, el acceso telefónico. La Ortiga CR, el acceso por Twitter. La hora que Ortiga, el acceso por Facebook. Dice Micael Cael en Facebook: Costa Rica está perdiendo en dimes y diretes de leyes pensadas y discutidas. Y todos queremos un ambiente sano, buenas obras, energía barata. ¿Por qué le seguimos poniendo freno
a las cosas buenas. Tenemos una grave pérdida de los objetivos. Si los tenemos claros, el camino se dibuja solo. Los gobiernos se desvían con cada cosa debido a que priva el interés privado y se pierde el interés país. Y en otra intervención anterior nos hablan si hay un giro a la izquierda del gobierno, si las decisiones que se han dado marcan ese rumbo, y en relación con eso le pido su opinión al diputado Mario Redondo. Bueno, si el gobierno viró hacia la izquierda, en realidad me parece que hay un acercamiento muy claro entre el Frente Amplio y el gobierno y esta administración. El poder que tiene el Frente Amplio en la acción de gobierno me parece muy importante, y eso se observa mucho en que en las sesiones extraordinarias una enorme cantidad de los proyectos convocados son iniciativa del Frente Amplio, y obviamente ahora con la decisión con respecto al veto al Código Procesal Laboral. Me parece que don José María Villalta tiene una cercanía y una influencia importante en el presidente de la República, al punto de que logra y ha logrado hacer imponer varias de sus tesis en las decisiones de gobierno. Eso en una decisión, en una dirección importante. Pero se lo quiero decir, no es una visión de izquierda que en algunas naciones del mundo lo existe, de una izquierda clara de hacia dónde se dirige, sino muchas veces yo no diría tanto de ideología, ¿verdad?, sino de falta de destreza, de falta de conocimiento, de falta de sinceridad en el manejo de las conversaciones. Hay partidos o gobiernos que pueden tener su ideología, pero con los que uno puede hablar francamente, mirándose a los ojos y con la conciencia de que lo que se está diciendo y se está haciendo se va a cumplir. En este caso, muy lamentablemente, yo debo decir que yo cada vez confío muchísimo menos de lo que indique el gobierno, porque me parece que hay evidencia en reiteradas oportunidades de un incumplimiento de la palabra y un menosprecio también al diálogo sincero y transparente con otros grupos. Esto sí me preocupa, ¿verdad? Me preocupa muchísimo más que en términos de ideología, y es la claridad, la transparencia, la visión, el conocimiento, la destreza, la sensatez, la prudencia, elementos imprescindibles en cualquiera que tenga la tarea de gobernar, y que uno con preocupación observa que no son asunto de curso común. Tanto es así como se evidenció el viernes pasado en el grupo de WhatsApp que aparentemente tienen don Mariano Figueres, don Melvin Jiménez y don Albino Vargas, un grupo en donde parece hasta ser chota sobre decisiones trascendentales, y lo ponen uno a pensar sobre la objetividad que impera en dos hombres de confianza del presidente como Mariano Figueres y don Melvin Jiménez. Don Mario, tenemos 3 llamadas en línea, pero yo quiero hacerle una pregunta y después nos colgamos con las llamadas. Dice el presidente Solís que la relación que ellos tienen con Albino Vargas, CENEP, es equivalente a la que tiene con el sector empresarial. ¿A usted le deja esa certeza? No, para nada. Me parece que no creo que el presidente o que el ministro de la presidencia tenga un grupo en WhatsApp con los miembros de UCAEP y de este sector sino ha quedado evidenciado que es más bien con el sector y con algunos dirigentes del sector sindical, ¿verdad? De ahí que me parece que en y esto tiene que ver con la sinceridad. Vea, cuando el presidente hablaba el domingo, ayer mismo en la cadena, sobre los contenidos del Código Procesal Laboral, decía cosas que uno evidencia que son absolutamente intentos por faltar a la verdad o por engañar a quien escucha y no tiene información suficiente. Yo soy abogado y he llevado muchísimos casos en materia laboral. Cuando el presidente dice, con este proyecto vamos a ayudar a que no se discrimine a la mujer embarazada, ya el Código de Trabajo actual tiene esos elementos. Se está
falseando la verdad, se está engañando. Cuando dice vamos a ayudar a que no haya discriminación con respecto en el trabajo, con respecto a algunos sectores, ya existe legislación que permite eso. Lo importante en este tema era el tema de la agilización de los procesos laborales, pero debemos de decir, y no lo dice el presidente, que desde junio de este año varios diputados de varias fracciones planteamos en el Congreso agilizar un proyecto de ley que contenía únicamente la parte no conflictiva del Código Procesal Laboral, y es todo lo que tiene que ver con la agilización de los procesos laborales, dejando por fuera un tema mucho más polémico como es el de la huelga. Lo que hizo el presidente la semana pasada y el viernes particularmente, que estando hablando con los empresarios todavía jueves en la noche, tenía yo una resolución montada, una resolución de muchas páginas con una elaboración importante, y yo siento muy lamentablemente que buena parte de lo que se planteó como diálogo con partidos y con sectores la semana pasada fue una pantomima, que ya todo eso estaba definido. Se escogió levantar el veto del Código Procesal Laboral un viernes antes del Festival de la Luz, antes de la Lotería del Gordo Navideño, antes del inicio de la final de fútbol, y pocos días antes también de la Navidad, y pensando en un periodo en el que la gente se distrae en otras cosas. Eso estaba fríamente calculado, motivo también que me hace ciertamente dudar sobre la sinceridad con la que este gobierno está actuando. Yo concluyo diciendo que espero que el gobierno empiece a ser más humilde y más sincero en su diálogo. A veces uno siente que llegó muy inflado el presidente, creyendo que el 1.300.000 votos que obtuvo fue por él y no por un reclamo o un deseo de cambio. Yo creo que el presidente tiene que ubicarse un poquito. Dice Jesui Moa, bueno, retuitea, si el gobierno giró a la izquierda, en realidad hay un acercamiento al Frente Amplio y tiene un poder importante en el accionar del gobierno. Micael Cael, el gobierno y el país no han girado a ningún lado, parece que gira, pero lo que está haciendo es un colocho interno entre una lluvia de mensajes, SAS. Me parece que José María Villalta tiene un acercamiento fuerte al presidente y pone otras expresiones ahí un poquito más intensas. Buenas noches. ¿Quién nos llama y qué plantea? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Don Rolando, don Mario, Jorge Arturo Ruiz López desde San Miguel de Desamparados. Adelante, Jorge Arturo. Hay tanto que decir y tan poco tiempo. Don Rolando, don Mario, es que qué tirada. Yo siento que el país va caminando hacia el socialismo del siglo XXI. El que el gobierno tenga más sintonía con los sindicatos, con el pueblo y no con la UCAES, eso los molesta a ustedes. Que lo hicieran un viernes. ¿Cuántas no nos hizo don Oscar Arias Sánchez y doña Laura? Inclusive en la asamblea, cuando se discutía el TLC, ¿se acuerda que bloquearon los vitriales, los ventanales, para que el pueblo no los viera a la cara, a los ojos? Esa no es una más de esa cuentita. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Arturo. Vamos a oír 2 llamadas más y don Mario contesta las 3. Y la otra pregunta, ¿qué piensa del lanzamiento del Partido Republicano Social Cristiano? Buenas noches, ¿quién llama y qué dice? ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? José, Alajuela. Jorge. Ajá. ¿Y cuál es su apellido, Jorge? Hernández. Adelante, por favor. Vea, la pregunta mía es que yo siento que los sindicatos son como un cáncer para el país. Siempre buscan una forma de gobernar a favor de ellos. Y el gobierno siempre les alcahuetea, son dadivosos con los empleados del sector público, que les dan cesantía, sus plus cada año, que, bueno, miles de cosas que un empleado privado no las conoce. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que gobernar de una forma para el sector público y de una forma para el sector privado? Si son los mismos empleados, tanto privados como públicos, y tienen que alcahuetear a uno de una forma y el sector privado tiene que aguantar todo lo que le digan, todo lo que le pongan,
y los sindicatos siempre ahora tienen que hasta anunciar cuáles días van a huelga. Esa es la consulta mía. ¿Por qué de una forma gobierna el sector privado y de otra forma el sector público? ¿O acaso en este país no somos los mismos empleados, tanto privados como públicos? Muy bien, muchas gracias a don Jorge. Buenas noches. Siguiente llamada. Aló. Sí, ¿quién habla? Carlos González. Don Carlos, adelante. Vea, si es verdad parte de las cosas que dice don Mario de este gobierno. Hay cosas, pero es un gobierno nuevo, hay que entenderlo. Le están dando mucho, que por qué levantó, que por qué firmó, que por qué hace, que por qué no hace. Mi pregunta es esta: ¿y por qué don Mario no le huela tanto a los 8 años desastrosos de Liberación Nacional? Porque es que el país está como está por los años desastrosos de Liberación Nacional. Este señor no puede ni mover el ápice de un dedo porque ya inmediatamente le cae toda la crítica, porque no lo dejan trabajar. Muchísimas gracias por su llamada y su comentario. Ahí está don Mario Ortigadito también. Sí. Adelante. Bueno, yo creo que espacio para trabajar ha tenido. Esta Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno todos los proyectos importantes que ha querido que se le aprueben. Y ciertamente no son iniciativas de este gobierno, sino han sido, a veces hemos sido nosotros mismos los partidos que no somos de gobierno, quienes nos hemos impulsado proyectos que necesita el país. La ley de expropiaciones, déjeme decirle que quienes promovimos que se aprobara y que se aprobara en un tiempo récord fuimos los diputados de otras fuerzas políticas. Yo mismo en el plenario insistí aún ante la petición de la jefa de fracción del PAC, el partido de gobierno, para que lo votáramos un día, porque ella consideraba que había que darle más tiempo. El proyecto de ley de banca de desarrollo, esta Asamblea Legislativa lo aprobó rapidísimo, dotando al gobierno de miles de millones de colones en recursos para fomentar el empleo, el crédito BIT para invertir 450 millones de dólares en carreteras a lo largo y ancho del país, el crédito Pailas 2, en fin, los proyectos trascendentes que el gobierno ha querido que se le aprueben se han aprobado. Y déjeme decirle igual, si usted puede revisar cualquiera de nuestros proyectos en la agenda parlamentaria, cuando nosotros hacemos crítica, le quiero decir que quizás por cada crítica que hacemos planteamos igual cantidad de propuestas. Hemos planteado proyectos de reforma a la administración pública, la ley de inversiones públicas para mejorar la rendición de cuentas, múltiple cantidad de proyectos que pretenden precisamente ayudar a que el país avance. Ahora, lo que no logramos es que el gobierno escuche o atienda, y ahí es la desesperación, porque repito, no son cifras dadas por Mario Redondo, son cifras dadas por encuestas, encuestas donde opinan los costarricenses, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, la Encuesta Nacional de Hogares, la encuesta trimestral de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el pulso de empleo hecho por la OCAEP. Estos son estudios técnicos serios que demuestran que ha venido aumentando la pobreza, que ha venido aumentando el desempleo, que ha venido aumentando la desconfianza en la estabilidad económica y que se están dando señales que realmente son para preocuparse. Ahora, mi rol como diputado en este periodo obviamente es denunciar lo que me parece inconveniente y proponer lo que creo que es necesario. Hemos hecho esa tarea y la vamos a seguir haciendo por cuanto creemos que para eso nos puso, por lo menos la gente que me eligió y me llevó ahí a la Asamblea Legislativa, me llevó con el objetivo muy claro de velar porque los recursos públicos se usen eficientemente, porque se le cumpla a la gente la promesa que se le hizo en campaña de un cambio, de un mejoramiento en las condiciones de vida, por velar que se actúe con una gestión pública eficiente y de calidad, y en esa tarea estoy dedicado al 100%, no solo señalando los errores, sino también proponiendo opciones de solución. Don Mario, 2 puntos. Bueno, 3. Uno dice, Sonia, y cadena en media final de fútbol nacional, malintencionado, mal asesorado. Una pregunta. La otra, dijo don Carlos
que cuál es su posición crítica sobre Liberación Nacional y sus dos gobiernos, y 3, qué piensa del Partido Republicano Social Cristiano. Bueno, lo de la cadena me parece repito, yo creo que todo esto del Código Procesal Laboral estaba estructurado para hacerse en estas fechas con el objeto de tratar de pasar lo más desapercibido posible, pero si uno observa en el momento en que se publique en la Gaceta, es imposible que lo fuesen a redactar y alistar en unos cuantos minutos, ¿verdad? Eso ya venía preparado, además de la redacción del documento que firma el presidente de la República. He sido crítico de Liberación en múltiples oportunidades. Obviamente no ocupaba un cargo de diputado como ahora, no tenía acceso a los micrófonos y por eso tal vez no se escuchaban mis posiciones, pero en Cartago ciertamente he sido oponente en muchas oportunidades a don Luis Gerardo Villanueva, un dirigente liberacionista, y he atacado y denunciado muchas de las cosas que el grupo de don Luis Gerardo Villanueva y sus aliados en la Municipalidad de Cartago han hecho por varios años. De ahí que de que no tuviera acceso a micrófonos como los pueda tener ahora siendo diputado, pues quizás por eso no se percibía, pero no tengo, y lo debo decir claramente, decidimos crear un partido nuevo, sin recursos, para tener plena independencia con cualquier otro partido grande. Si yo me acomodara a un partido de los grandes, me hubiera quedado en la Unidad cuando se dieron los escándalos de corrupción y probablemente hubiera sido diputado de la Unidad mucho más fácil de lo que me costó ser diputado en esta oportunidad. Tal vez no estaría todavía pagando cuentas como lo estoy haciendo de la campaña que fue trabajada con las uñas. Yo no me acomodo a ningún partido, yo tengo un claro compromiso con la gente y en eso estoy muy consciente y muy seguro de mis convicciones y de hacia dónde voy. Cuando tenga que señalar errores en uno u otro lado, lo voy a hacer. Cuando tenga que reconocer virtudes también en uno u otro lado, lo voy a hacer. Lo he hecho con el mismo don Luis Guillermo Solís en un par de temas en los que hemos coincidido y expresamente se lo he manifestado. De ahí que no tengo tampoco inhibiciones ni ninguna mezquindad para reconocer lo que sea adecuado reconocer. Con respecto al partido Republicano Social Cristiano. Republicano Social Cristiano, bueno, yo tengo diferencias, debo decir, con don Rafael Ángel Calderón. Me retiré del Partido Unidad Social Cristiana allá por el año 2006, cuando salí de la Diputación, cuando se dieron los escándalos del año 2004. Fui muy crítico y promoví una reestructuración interna en el partido. Fui a 2 asambleas nacionales del partido, en donde me tocó pelear casi que solo contra un amplio número ahí para que el partido hiciera una recomposición y pudiera retomar los principios que le devolvieran confianza a los costarricenses. Cuando eso no se dio, decidí apartarme de la política por varios años y no es hasta recientemente que decidí, el 1 de octubre del 2012, crear un nuevo partido, que es el Partido Alianza Demócrata Cristiana, un partido de ideología demócrata cristiana que se interesa por la solidaridad social, las condiciones de vida de los que menos tienen y obviamente en ese sentido cree en la subsidiariedad del Estado como instrumento de desarrollo. Dice Ricardo Borges, ¿qué proyectos ha planteado el presidente? Ya vamos en cierre, ¿tenemos alguna llamada? Vamos a recibir todas las llamadas corriditas y cerramos el programa de esta noche. Buenas noches, ¿quién llama y qué plantea? Buenas noches, don Rolando. Sí, ¿quién habla? Carlos Vargas, de Pérez Celedón. Adelante, don Carlos. Vea, con la suspicacia que habla don Mario, yo también como un simple ciudadano, contribuyente de esta nación, yo me planteo, ¿no sería que más bien Liberación llevó al señor Solís porque sabía que de alguna manera Liberación estaba caído y tenía que ponerle la zancadilla al PAC?
Yo se le pregunto también qué pasó con el INDER, lo que se había hablado. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. Sobre el INDER he hablado varias veces, ¿verdad? Pero hay que preguntarle al presidente ejecutivo qué pasó con el INDER. Yo creo que ahí tendría usted respuestas interesantes. En mi caso, ya tengo un periodo más o menos largo de haber salido de la institución. Buenas noches. ¿Quién llama y qué plantea? ¿Aló? 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 Sí, ¿quién habla? Rodrigo Vargas San José. ¿Rodrigo? Vargas San José. Adelante, don Rodrigo. Bueno, Rolando, don Mario, usted se lo conoce como un diputado muy dinámico. Usted puede hablar con propiedad de muchas cosas. Vea, cambiando del tema del asunto, que tiene que ver con SUTEL y la lucha que usted ha dado. Yo no sé si usted sabía últimamente, esto me enteré yo y me asombra a mí, que Alice, para instalar, implementar nuevas bases móviles por los problemas de la complejidad que resulta la señal, le toca obligadamente hacer los estudios de rentabilidad para que SUTEL venga y presente cartel de licitación y claro lo que venga como una sanguijuela y el resto. ¿Qué me dice eso? Muchas gracias por su llamada. Esta era la última. Marco, nos queda una, la del Zarpe. Buenas noches. ¿Quién llama? Buenas noches, Bingo y el Zarpe de Don Carlos. ¿Con quién? Le habla Miguel Zúñiga. Don Miguel, adelante. Don Rolando, hoy estuve reunido con el director de la clínica de Coronado y la señora también ahí, doña Marlene Rodríguez. A mí me gusta participar y ayudarles a estas personas, así más que todo en un distrito, un cantón como Coronado. Ahí hay una gran necesidad, don Rolando, de que se hizo muy pequeño la clínica Coronado y viera que esa clínica no tiene una estructura, ahí le falta de bodegas, los pasillos están llenos de cajas, lugares donde no hay para el personal desayunar, no hay soda, no hay comedor, y ahí camina la gente para allá y para acá, gente que entra a vender ambulantemente ahí café, comidas, ¿cómo se llama? Sándwich, de todo eso. Entonces, me dijeron a mí unas personas ahí que les ayudara. Hoy llevé dos personas del Frente Amplio, y llegaron conmigo ahí a la clínica, nos reunimos con el director y la señora doña Marlene, y hicimos unas propuestas ahí muy buenas. Esperamos que en la Asamblea Legislativa y don Mario de Bandas del Hospital Calderón del Hospital México, así como señor del director por ahí, no sé, otras, pero necesitamos, don Rolando, en la clínica Coronado, yo no tengo la facilidad de expresión como ustedes, necesitamos la ayuda. Ahí no hay color político, todos los partidos en la Asamblea Legislativa, que yo siempre los escucho a ustedes, unos estiran, otros se majan la manguera, como dicen. Necesitamos la ayuda aquí en la clínica Coronado, por favor. Muchas gracias por su llamado, Miguel Zúñiga. Dice don Fran Álvarez, Mario Redondo, quedan pocos señores tan sinceros y honrados, realmente es un verdadero caballero, ojalá y no ceda en la lucha crítica. Y dice Reiner Carvajal, Walter Astúa, este señor Solís es irresponsable, no conocía gobernar y se hizo presidente por una emoción del pueblo. Hoy lo escuché en Radio Universidad con Gloria Valerín Salón, en un momento dijo ser socialdemócrata y socialcristiano. Orlando Palma, ustedes escogieron ser diputado y los costarricenses esperamos lo mejor de ustedes. Don Mario, un redondeo de este balance. Sí, bueno, nada más contestar un par de cosas de lo que plantea algunos de los caballeros que llamaron. Coincido en la importancia de seguir actuando y lo vamos a seguir haciendo en SUTEL, ARECEP. Creo que hay que defender la causa de los consumidores y la causa de los usuarios. En eso estamos trabajando en algunos proyectos de ley, pero también hemos trabajado a nivel local con recursos contra aumentos de tarifas en servicios públicos en varios lados y el aumento en el internet celular que se pretendía establecer. Presentamos una acción en su oportunidad, un recurso que los pospuso y hasta hoy estamos a la espera de eso. Creo que le hemos logrado ahorrar a los costarricenses algo importante de dinero en un cobro que se pretendía hacer. En la clínica de Coronado, obviamente, la labor social es una labor importantísima. Yo estoy en esto para servirle a
a la gente, particularmente a la gente más humilde. Por eso me sensibilizo con gestiones y planteamientos de esa naturaleza. Y bueno, mire, yo quisiera ser optimista para el próximo año. Yo espero que esta Navidad y fin de año haga reflexionar profundamente al presidente de la República y de su equipo de gobierno. Uno desearía que llegara el mes de enero y pudiéramos tener un presidente más humilde, un presidente más convencido de que ese 1.300.000 votos son prestados, como es cualquier delegación de un puesto en esto. Todos estamos en esto transitoriamente y estamos ahí para servirle al pueblo, y que eso requiere de mucha sinceridad y de un compromiso claro de diálogo, de entendimiento, de humildad para tratar de construir. Uno no puede construir tratando de pasar por encima a los demás, ni puede construir tratando de decir un día una cosa y al día siguiente haciendo otra. Se requiere generar confianza, y hasta ahora muy lamentablemente no lo hemos tenido. Creo que tenemos que pensar en el 1.170.000 pobres que tiene Costa Rica en este momento. 1.170.000 personas en situación de pobreza, y más de una tercera parte de esos son niños o adolescentes que están en situación de pobreza. Eso yo creo que nos tiene que llegar al corazón, y en virtud de eso, de replantear una serie de políticas que lo que nos están haciendo es llevarnos a más pobreza. ¿Por qué? Porque las señales que se han enviado aumentan el desempleo, y a más desempleo, más pobreza en este país. La gente necesita empleos, y para eso obviamente no vamos a poder generar más empleos en el sector público, tiene que ser en el sector privado, y quienes generan empleo en el sector privado, pues obviamente es gente que hoy en día tiene muy pésimas señales por parte del gobierno de la República de hacia dónde va este país. Muchísimas gracias al diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana. Hoy hemos hablado sobre la primera etapa del gobierno de la República. Mañana hablaremos sobre el Congreso Nacional Cooperativo. El miércoles hablaremos sobre derechos humanos con la Defensora de los Habitantes, y el jueves hablaremos con el Partido Nueva Generación y Sergio Mena. El viernes tendremos Ortiga Libre, y de ahí nos vamos para el periodo navideño. Así es que prepare sus intervenciones, su abordaje temático. Le agradecemos enormemente. Mila Cuesta, Carlos Monjes, Suco Aguilera, Marco Ramírez, Rigo González, Rolando González. Nos despedimos. Que tengan un feliz descanso. Muchas gracias. Esto fue Fuego Cruzado.